Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso con Sebastián Sá. Bienvenido, Sebastián. Hola Ángel, muchas gracias por la invitación. Bueno, Sebastián, él es CEO de Sugarblock. Ya vamos a conversar un poco en detalle de ello, pero siempre, Sebastián, partimos hablando un poco de historia del invitado. Cuéntanos un poco de ti, para quienes no te conocen, y cómo llegas a Sugarblock. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hola, me presento, yo soy Sebastián, cofundador de Sugarlock, y puedo partir un poco hilando para atrás de cómo llegué acá. Bueno, yo soy de Punta Arenas, nacido, criado y malcriado en la ciudad de Punta Arenas, o sea, la que siempre se dice, y siempre me gustó el mundo del emprendimiento. Entonces, cuando uno es más chico, no sabe cómo partir, y yo tampoco sabía cómo partir, así que simplemente partí observando cosas que pasaban acá en la ciudad. Y cuando era chiquitito, tenía como 17 años, me di cuenta que llegaban muchos cruceros, barcos grandes, con muchos turistas acá a la ciudad de Punta Arenas. Entonces, mi primer acercamiento jugando al mundo del emprendimiento básicamente fue que me di cuenta de que se bajaban turistas con estas cámaras grandes y estaban como a la mitad del día. Entonces yo me fui y me paré con un papel y dije, oye, yo te llevo a ver pájaros, básicamente por la ciudad de Punta Arenas. Entonces así partí, después me aprendí los nombres científicos de todos los pájaros de la región de Magallanes, llevaba turistas a ver pájaros, entonces ahí fue como el primer acercamiento. Después de eso ya entré a la universidad, estudié ingeniería comercial y en paralelo, junto a unos socios, pivoteamos un poco ese emprendimiento de los pájaros, que se llama Patagonia Birding, y hicimos un emprendimiento que se llamó Shelter, que básicamente era tomar vehículos que estaban en desuso y arrendarlos por la plataforma de Airbnb. Entonces, esa segunda patita fue un poco más entretenida porque me acercó un poco más al mundo de lo que era el software a una edad bien temprana, de la mano de Airbnb. Y de ahí fue básicamente creciendo, estudié bueno, altos y bajos, y después de eso tuve un tercer emprendimiento que se llama tierradelfuego.store, que era un e-commerce, y eso ya me llevó de lleno y decir, wow, acá hay algo muy entretenido, el mundo digital, o como se le llame, o los funnels y todas estas cosas son demasiado atractivas. Y eso de la mano a que yo el 2014, de casualidad, más tarde puedo contar un poco más de esa historia, me metí en Bitcoin y conocí Bitcoin cuando estaba en la universidad, el 2014, de la mano de una persona que no recuerdo su nombre, que estudiaba física. Entonces todas estas cosas fueron pasando en paralelo y luego yo salí de la universidad, trabajé como Product Manager digital en el grupo Rompecabezas, aprendí otras cosas, y luego trabajé derechamente en SaaS. Trabajé en una empresa que se llama HealthAtom, una gran empresa, que básicamente es una health tech que provee software a centros médicos y centros odontológicos en Latinoamérica. Esa fue mi última experiencia laboral, y fue en ese momento cuando conocí a Julián Arnold, quien es mi socio actualmente, y con Julián conversamos y nos dimos cuenta que faltaba una tercera patita, y ahí fue cuando conocimos a Juan Francisco Rebollo, que es mi tercer socio. Y los tres decimos, ok, juntemos un poquito de chaucha, veamos los problemas que todos tenemos, cómo vemos este mundo y cómo vemos básicamente la industria cripto de aquí a 5 o 10 años más, y hagamos el producto que siempre soñamos. Entonces eso es como el resumen en una línea de lo que ha sido mi vida en el mundo del emprendimiento hasta el momento. Sebastián, cuéntanos un poquito para entrar en materia. Bueno, en el segundo bloque vamos a hablar de Sugarblock en profundidad. Pero cuéntanos un poquito cómo se gesta esto, cuáles son los arbores, los orígenes del mundo cripto, del mundo de las monedas como Bitcoin, de esta tecnología en la cual entiendo se desarrolla, que es blockchain en parte. Sobre todo pensando en quienes nos escuchan, no saben necesariamente el origen y de qué trata todo esto. Cuéntanos un poco de ello. Buenísimo, buenísimo. Oye, yo, ahí, como para poner en contexto, cuando ingresé al mundo Bitcoin no tenía idea de lo que era. Tomé acción y me metí y cometí muchísimos errores, muchísimos. Entonces, una forma concreta de cómo poder, para las personas que nos escuchan, entender esto es como una forma de tecnología, partir entendiéndolo como una tecnología, porque muchas veces se dice en la calle de que hay que verlo como una inversión, el precio sube, baja y el precio es muy sentimental. Entonces siempre es un poco más correcto entenderlo como una tecnología.
Entonces, en ese sentido, hay una palabra que se repite mucho que es el blockchain. Bueno, ¿qué cosa es el blockchain? Entonces, el blockchain también tiene sentido entenderlo como una tecnología y como una era. Entonces, nosotros, a lo largo que hemos ido creciendo, nos hemos visto enfrentados a distintas tecnologías. Entonces, hace 50 años, por ejemplo, habían estos computadores gigantes que estaban detrás de las puertas y hacían luces, tenían lucecitas y cosas un poco más rimbombantes. Y después eso fue mutando y pasó al computador de escritorio, y después ese computador de escritorio pasó a utilizar la tecnología de la cloud que estamos usando actualmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué viene? Bueno, y ahí está justamente la propuesta en la que muchos creemos que es la tecnología blockchain. Entonces, es más fácil entenderlo como una tecnología, como una era que viene, que permite ciertas cosas que la tecnología tradicional no permite actualmente. Entonces, para meternos ya en el mundo de cripto, voy a hablar de Bitcoin y de Ethereum, que son dos blockchains distintos, pero son los más tradicionales y los que tienden a sonar más, que tienen dos diferencias bastante particulares. Entonces, para que esta tecnología pasara y para que este nuevo sistema monetario, como la gente lo quiera llamar, ocurriera, tenía que haber una primera piedra. Y esa primera piedra tenía que ser algo seguro, algo robusto. Y ese fue justamente el caso de Bitcoin, que fue la primera criptomoneda, que es descentralizada, es limitada y permite a las personas tener este activo limitado de forma segura por la tecnología blockchain. Entonces, el objetivo de Bitcoin es ser esta fortaleza, este escudo impenetrable, seguro, robusto, para que todo el ecosistema pueda crecer a partir de eso y para darle a las personas el acceso a este nuevo tipo de activo. Sebastián, para seguir profundizando en ello, eh, ¿cuál es el respaldo? Mucha gente debe estar preguntando que está recién entrando y conociendo, informándose sobre el mundo de las criptomonedas, los cripto, las cripto en general. Dado que en algún minuto el dinero tenía respaldo en oro y había y todo este cuento, y hoy eso está mutando, está cambiando. ¿Cuál es el respaldo? Se pregunta mucha gente de un Bitcoin o de una cripto. Cuéntanos un poquito cómo el sistema se protege o le da garantía a estos activos digitales. Perfecto, buenísima pregunta. Y qué bueno que tocaste el punto ahí del oro, del patrón oro que terminó con Nixon, me parece que el 71. Entonces, claro, finalmente antes el dólar norteamericano estaba respaldado por el oro, eso ya no sigue, pero nosotros de cierta manera confiamos en el dólar y utilizamos dólar porque está Estados Unidos detrás y es una economía. Los bonos del Tesoro estadounidense reemplazan esa Correcto, seguridad con respecto al dólar. correcto, correcto. Entonces, una buena forma de entender esto es como una metáfora de que el Bitcoin, te voy a hablar del blockchain de Bitcoin en particular, es una red que está compuesta por miles y miles y miles y miles de participantes. Entonces estos miles y miles y miles de participantes están revisando, están mirando, están observando que todo se lleve a cabo de manera efectiva, segura y transparente. Entonces, el respaldo de esta red es la seguridad que te entrega la tecnología y las personas que están vigilando que, en definitiva, no hayan incentivos negativos. Entonces, esto en el tiempo ha ido creciendo y se ha vuelto mucho más seguro, mucho más robusto. Entonces, finalmente, Bitcoin es una tecnología, una criptomoneda, no es dinero digital. Hay un tipo de error porque el dinero digital finalmente son los ceros y unos que tú tienes en tu cuenta de banco. De hecho, el 92% de todo el dinero que tiene Estados Unidos están servidores del Banco Central de Estados Unidos, es ceros y unos, es binario. Entonces, Bitcoin finalmente se respalda por las personas, es dinero de las personas para las personas, descentralizado. Que esa es finalmente la palabra clave y que es hilando para la siguiente idea de por qué esto es útil. Finalmente, como Bitcoin es descentralizado, no existe un ente regulador, no existe alguien que lo pueda pagar, como existe, por ejemplo, hoy en día. Entonces, esto te permite, y bueno, y tú dices, ¿para qué me puede servir esto? ¿De qué me sirve entonces tener Bitcoin? Bueno, un caso práctico pudo haber sido lo que ha pasado con muchas personas que arrancaron por la fuerza de Ucrania. Entonces esas personas finalmente si tenían algún refugio de valor, ya sea una casa, bueno, la casa perdieron. Y si tenían, imagínate lingotes de oro, el oro es difícil de llevar, es pesado, te lo pueden robar, llegaste a la frontera, entonces si es que esas personas hubiesen tenido Bitcoin, bueno, pueden salir incluso hasta sin ropa y después pueden acceder a cualquier computador con conexión a internet y tener acceso a su patrimonio en forma de Bitcoin. Entonces básicamente la respuesta es la tecnología, que es extremadamente robusta, el incentivo a que
se apoye la red y las personas que están detrás, que como dice Michael Saylor, que es un personaje del mundo Bitcoin, Bitcoin es software. Bitcoin es software y es como un enjambre de millones y millones de pequeños actores que están constantemente protegiendo, mejorando, evolucionando. Entonces, otra forma de verlo es que cada día que pasa, la red de Bitcoin es más antifrágil que el día anterior. Si están en esa línea, hablemos un poquito de este concepto medio fancy de los crypto billionaires, de estos emprendedores que se han hecho ricos, algunos de ellos desaparecidos. Claro. Hay películas, documentales en Netflix al respecto, y cuéntanos un poco la operatoria, porque algunos de quienes nos están viendo hoy, de nuestros audiencia, no entiende necesariamente, bueno, cómo opera. Está esto de las bóvedas frías, bóvedas calientes. Necesitas un dispositivo para poder entrar, y uno de estos emprendedores, entiendo, muere y se lleva esa clave, esa llave con él, y nadie puede acceder a esos millones y millones de dólares en criptoactivos. Cuéntanos un poquito de ello. Claro, claro, ese documental es bastante bueno, es el del caso de Quadriga CX, de la persona que finalmente se arrancó. Y bueno, eso tiene que ver porque finalmente está la tecnología que ya hemos conversado, la tecnología Bitcoin, pero luego están los vicios de las personas de carne y hueso como nosotros. Entonces, finalmente está en el problema que tiene como denominador común de lo que pasó con Celsius, de lo que pasó con FTX, de lo que pasó con Voyager, de lo que pasó con Bold, de lo que pasó con Holdnout, de lo que ha pasado este año, que ha sido un año extremadamente duro, es el componente humano y el cómo se le pone esta capa de vicios tradicionales a esta nueva tecnología. Entonces, el caso particular de Quadriga CX es que el acceso, las llamadas seed, la llamada semilla para acceder a los fondos, lo tenía una persona. Entonces, tú tocaste un tema que está en la palestra y hay que entenderlo muy bien, de que está básicamente las finanzas centralizadas y las descentralizadas en este mundo. Entonces, aquí viene el término del custodio. Bueno, finalmente, ¿quién es el custodio? Entonces, hay muchas plataformas que por necesidad, y tenía que haber algo por practicidad para las personas, son el custodio. Y eso está bien y mal en la medida que evalúas las personas que están detrás y la transparencia que te pueden otorgar. Pero, cuando un usuario va avanzando y va aprendiendo un poco más de esto, entiende el concepto de self-custody. ¿Y qué es el self-custody? El self-custody es que tú tienes la responsabilidad de estos criptoactivos. Entonces, como conversamos antes, que esto es descentralizado, que no hay un ente regulador, que no hay un ente detrás, que no hay una empresa, que no hay una persona que lo pueda pagar, la responsabilidad es extremadamente elevada y tuya. Entonces, pasa que si tú pierdes esa llave, si tú pierdes esa configuración, no vas a poder volver a acceder a tu fondo. Entonces, tiene que haber un paso intermedio entre estas dos. Entonces, resumiendo lo que te acabo de decir, hay dos grandes grupos. La llave secreta la tiene la plataforma, la institución a la que yo comparto, o la tengo yo. Y cuando decido tenerla yo, cuando yo decido hacerme cargo de esos fondos, particularmente hay dos tipos de herramientas para poder acceder a esto. Uno son las billeteras digitales. Por ejemplo, Exodus es un gran ejemplo de una billetera gratuita digital que te ofrece esta seed para que tú accedas a tus fondos. Y después está lo otro que tú dijiste, que son los cold storage, que son estos como aparatitos, que ahí está Ledger, está Trezor, hay hartas marcas metidas, que básicamente son aparatos que están desconectados de Internet. O sea, tus llaves, tu SID está desconectada de Internet. Entonces, es el máximo grado de seguridad personal al que tú puedes acceder con esta tecnología. De hecho, yo cuando te puedo contar una anécdota un poco más personal, cuando recién me estaba metiendo en esto, yo compré Bitcoin y no sabía lo que había hecho y no supe lo que hice por bastante tiempo, aproximadamente 3 años. Entonces, cuando quise leer y entender mucho más, me compré un ledger chiquitito, guardé todo obsesivo y como me obsesioné mucho con la seguridad, lo tengo enterrado acá en Punta Arenas. Es el ledger chiquitito, que ya prácticamente no uso, pero ese es el nivel como de seguridad al que tú puedes llegar y ese final es un camino. Entonces, por eso mismo nosotros en Sugarlock, ahora hilando un poco más para allá, tomamos la decisión de desarrollar esta opción de que los clientes de Sugarlock, cuando quieran, cuando escojan,
puedan optar a la self-custody dentro de un ecosistema de Sugarlock. ¿Qué significa eso? Que tú puedes crear una cuenta, acceder a esto, acceder al mundo cripto a través de Sugarlock, y cuando decidas, puedes crearte una billetera y tú ser el propio custodio de tus criptoactivos que estén en Sugarlock. Entonces, finalmente, ¿por qué te digo esto? Porque yo creo, a nivel personal, de que las plataformas, las empresas cripto, que sigan vivas de aquí a 15, 20 años más, tienen que tener un enfoque en la autocustodia. Tienen que. Los vicios que pasaron ahora van a volver a repetirse tal vez en 5 o 6 años más, pero las plataformas tienen que acompañar a los usuarios que sí quieran ser realmente dueños de su fondo. Sebastián, antes de entrar a Sugarlock, que lo vamos a hacer en profundidad el segundo bloque, cuéntanos un poquito también este otro caso, más reciente, FTX, que apareció en la prensa, este emprendedor que, según los analistas, más bien efectivamente parece ser un buen actor, alguien que logró convencer a los inversionistas, bueno, y a los clientes, y que finalmente, por lo que entiendo, y ahí cuéntanos tú el detalle, lo debes tener más claro, lo que finalmente hace es usar los ingresos de los clientes para gastos. Entonces, finalmente, cuando algunos clientes quisieron su plata de vuelta, no había caja. Cuéntanos un poquito de ello y de ese caso, ¿qué hay de mito, qué hay de realidad? Bueno, según caso, yo te diría que algo que no se va a olvidar y que aún no terminamos de ver todos los efectos. O sea, esto pasó, hay muchas empresas que fueron golpeadas por esto, y recién estamos viendo esto, o sea, esto aún no ha terminado. El caso de FTX es un caso extremadamente claro de malversación, de estafa, propiamente tal, y de una persona que finalmente el caso se resume en que este personaje, que es Sam Bankman-Fried, creó una plataforma que luego se llamó FTX, que era un exchange gigante, llegó a ser el segundo exchange más grande del mundo, gigante, o sea, logró convencer inversionistas, puso anuncios, o sea, era gigante, prácticamente a la misma altura que Binance, que es el exchange más grande del mundo. Entonces, las personas finalmente confiaron en este personaje y depositaron su fondo y operaron con ello. Realmente lo que hizo Sam Bankman-Fried fue que él tenía distintas empresas, tenía una empresa de trading que se llamaba Alameda Research. Entonces, él enviaba fondos de los clientes, que eran aproximadamente 8 billions, o sea, una locura. Muchas personas perdieron sus ahorros, muchas personas perdieron sus fondos de retiro, muchas personas que creyeron en él perdieron todo. Y él enviaba fondos a Alameda Research, y Alameda Research hacía trading con apalancamiento, Oye, hacía ahí mucho Sebastián, sí, no, Dime. pero comentarte, para que nos cuentes, también se decía que él se compraba a sí mismo monedas para Correcto. subir el precio y que la gente o el mercado viera, oye, qué atractiva esta moneda, voy a invertir. Correcto, bueno, esa era, para allá iba un poquito con que, bueno, básicamente en resumen, los fondos de los clientes fueron desapareciendo. Ya se demostró que hubo inversión en partidos de Estados Unidos, en casas en las Bahamas, en distintos activos o acciones. Y él creó un token, que es el token de FTT. Entonces, básicamente, él creó su propio token centralizado, que ahí vuelve a salir el tema que yo te decía, que Bitcoin es descentralizado. Bueno, él creó su propio token centralizado, que básicamente FTX podía apretar un botón y apagar completo ese blockchain cuando quisiera. Entonces, él lo creó y él lo dejaba como colateral para pedir más plata y con esa plata comprar más empresas, y finalmente sí fue creciendo esta debacle. Entonces, finalmente, esto que yo te acabo de decir, el caso de FTX, nos deja la gran enseñanza de que el futuro de cripto y las personas que quieren entrar en esto tienen que tener un foco en la autocustodia. ¿Por qué? Porque finalmente los vicios tradicionales de las personas sí se pasan a esta nueva tecnología y a estas nuevas criptomonedas, como tú ya has visto con esto. Sebastián, te quiero invitar a una breve pausa para que al regreso sigamos conversando de cripto, de blockchain, bueno, obviamente también de Sugarlock y mucho más. Vamos un par de minutos y ya estamos con Sebastián Sa. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.